Hola, muy buenas tardes a todos mis hermanos. Damos la bienvenida a Mirta, Alex, José Guillermo, Guadalupe, Fabiola, María Fernanda, Carmen Elena, Marijovi, Mercedes, Ricardo, que también está por aquí, María de Jesús. Vamos a dar inicio con nuestra lectura del día de hoy. Bienvenidos a Lecturas de Cielo. Estamos en el volumen 11, lectura 66 de noviembre 18 de 1913. El título es Tanto bien puede producir la cruz por cuánta conexión tiene el alma con la voluntad de Dios. Vamos a compartir. Lectura 1166 de noviembre 18 de 1913. Tanto bien pudo producir la cruz por cuanta conexión tiene el alma con la voluntad de Dios. Estaba pensando en mi pobre estado y cómo aún la cruz se ha alejado de mí. Y Jesús en mi interior me ha dicho: hija mía, cuando dos voluntades están opuestas entre ellas, una forma la cruz de la otra. Así es entre yo y las criaturas. Cuando su voluntad está opuesta a la mía, yo formo la cruz de ellas y ellas la cruz mía. Así que yo soy el asta larga de la cruz y ellas la corta, que cruzándose forman la cruz. Ahora, cuando la voluntad del alma se une con la mía, las astas no quedan más cruzadas, sino unidas entre ellas y por lo tanto, la cruz no es más cruz. ¿Has entendido? Y además, yo santifiqué a la cruz, no la cruz a mí. Así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Por lo tanto, también la cruz tanto de bien puede obrar por cuanta conexión se tiene con mi voluntad. No solo esto, la cruz santifica, crucifica parte de la persona, pero a mi voluntad no se le escapa nada. Santifica todo y crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, todo. Y siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa, de modo que ella misma me incita a querer cumplir el trabajo de mi voluntad en ella. Así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Muchas gracias, Guadalupe. ¿Algún comentario? Bueno, esta lectura es de las que nos sirven para contestarnos cuando siempre estamos queriendo saber qué tipo de víctimas seremos, ¿verdad? Y es bien noble esta lectura, porque comienza diciéndonos cuándo se forma la cruz. Y según la primera parte de esta lectura, hay 2 tipos de cruces. Una en la que se atraviesan los palos y la otra en que van en paralelo. Y todo tiene que ver con la oposición
a lo que Dios quiere, ¿verdad? Dice que la cruz em, en que se cruzan las astas, Él es la parte larga de la cruz y la criatura es la parte corta, pero con esta cruz sufre tanto Jesús como la criatura. Y la otra, que es la cruz en que van paralelas, en esa eh, ya no hay oposición, por lo tanto ya no están cruzados, digamos, los quereres, ¿verdad? Sino que están unidas. Y de esta forma hacemos que una cruz ya no sea cruz. Eso es eh, tremendo, ¿verdad? Y luego, cuando explica cuál es la crucifixión completa, que es aquella en que crucifica los pensamientos, los deseos, la voluntad, los afectos, el corazón, y que se convierte en luz, y así su voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación, y que ese tipo de crucifixión es la crucifixión completa. Entonces, no es, y termina explicando, ¿verdad? Que no es que lograr 3 clavos y 5 grandes llagas, ¿verdad? Una por cada pie, otra por cada mano, más la del hombro, no 6, porque también la del pecho, ¿verdad? La del corazón, sino que es son los clavos que se obtienen con hacer los actos en su voluntad. Y entonces este es el tipo de víctima que él pide, ¿verdad? Y esa es la conexión que debe de tener el alma con la voluntad de Dios, pasar de esa cruz que se cruza a esa cruz en paralelo, ¿verdad? Eso es lo que me dice de esta lectura. Muchas gracias, Guadalupe. Yo creo que nos resumió la lectura, ¿verdad? Sí, muy completa la explicación, sí. A mí dos cositas, ¿verdad? Me llamó la atención la última frase. La última frase que dice, no, no se contenta con 3 clavos. Bueno, aquí dice, así que la cruz, todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. En cambio, mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, no se contenta con 3 clavos, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Aquí esta pregunta es para Mirta o para Guadalupe, a ver quién me la puede contestar. Aquí donde dice, sino con tantos, por cuantos actos mi voluntad dispongo a la criatura, ¿sería el número de actos que tiene Jesús para el alma como vida? O sea, como tengo entendido que cada alma tiene un cierto número de actos y que la vida se eh, mide por el número de actos. Este sería el número de actos que refiere Jesús para cada criatura. Para mí sí, porque está hablando de los actos que él dispone, no está hablando de los actos que la criatura logre hacer, ¿verdad? Porque al final de cuentas, él tiene, digamos, 1000 actos, y, y como todo depende de nuestro albedrío y hasta dónde lleguemos, entonces yo puedo hacer 100 y siempre le voy a quedar debiendo como 900, ¿verdad? Así es que por eso es el llamado que nos hace cada vez Ivette y Mirta de estar, bueno, Mercedes, ya todos nosotros casi lo repetimos, ¿verdad? No perdamos tiempo, estemos en la divina voluntad para que no perdamos los actos divinos que están dispuestos para nosotros. Por Eso, parte de Dios todo está. eso sería, digamos, no es lo mismo un niño que vive hasta los 5 años que una persona que vive hasta los 100 años.
como Dios sabe cómo viene cada alma, ¿verdad? Entonces él determina y el día de la muerte, no me recuerdo en qué lectura, pero aquí dice en Libro de Cielo que Él dispone hasta el día en que vamos a terminar porque hemos cumplido con los actos que Él tenía para nosotros, ¿verdad? O bueno, esas almas que mueren prematuramente han cumplido. Así que por más que hagamos, por embellecernos, por ejercicio, por estar hermosísimos para darnos larga vida, es Él el que determina el día, ¿no? Sí, bueno, gracias, Guadalupe. Mirta, Pues para mí es muy interesante siempre esta lectura, ¿verdad? Porque fíjense lo que nos dice Jesús, que cuando ya estamos, eh, cuando estamos unidos a Él en su divina voluntad, ya entonces somos paralelos a Él, ya no hay ninguna cruz. Pero entonces eh, hay que revertirlo ahora de otra manera, porque eso fue lo que Adán hizo. Adán lo que hizo fue que se cruzó con la voluntad de Dios. Ahora la divina voluntad va a coger el puesto que le corresponde y se va a cruzar con la voluntad humana. Y eso es lo que significa por cada acto vamos a tener un clavo. O sea, yo no voy a estar utilizando mi voluntad, ¿verdad? Sino que es la divina voluntad que está tomando su puesto para cruzarse con mi voluntad humana y formarle esa cruz a la voluntad humana, pero para bien. Eh, Así es como el doctor lo ha dicho en varias ocasiones, y para mí tiene mucho sentido. A pesar de que son paralelas porque ya no estoy oponiéndome a las disposiciones santas de Dios. Al contrario, estoy unida a Él. Pero es la divina voluntad la que ahora está haciendo el trabajo en mi voluntad humana, porque ya yo se la di, la está llevando a la muerte y la está resucitando. Entonces es maravilloso cómo podemos ver esas dos caras de la moneda en esta lectura. Eh, Más adelante les voy a enviar precisamente lo que el doctor explica con esta lectura, que hace poquito que él tuvo una sesión en otro grupo y le hicieron precisamente esta pregunta y entonces pues él la contestó y se la voy a enviar para que la tengan, para que la puedan ir rumiando. Entonces lo otro que me llama la atención es lo de la resignación. Dice aquí que así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. O sea, es el no estar peleando con la cruz, es al contrario, es aceptar la cruz, quererla, amarla, porque esa es la que me va a llevar a donde Jesús quiere llevarme. Entonces hay una lectura que me gustaría decírsela rapidito, que es la del volumen 6, 627. Es una sola oración, pero miren qué bello lo que Jesús dice. ¿De qué fecha? De fecha marzo 16 del 1904, volumen 6, 27. El párrafo número 2, un párrafito pequeño, dice: la verdadera resignación, no fantástica, no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. Vuelvo de nuevo. La verdadera resignación, no fantástica, no pone a escrutinio las cosas, sino que adora en silencio las divinas disposiciones. Tomarlo todo como que viene de Jesús. Son sus santas disposiciones para que yo llegue a crecer a debida estatura. Es maravilloso cuando vamos leyendo el libro de cielo y vamos comprendiendo que la cruz no es la que santifica,
sino que es la voluntad divina la que santifica la cruz nuestra. Y unidas a ella, llegamos a donde Jesús nos quiere llevar. Muchas gracias, Mirta. Adelante, Mercedes. Buenas tardes a todos. Sí, mi experiencia con, con Divina Voluntad, ahora voy a decir algo muy particular mío. Yo al principio no conocía cómo era la dinámica de la Divina Voluntad. Entonces uno al principio comete muchos errores y después se ponía a pensar y dice, bueno, yo corría a confesarme. Lo primero que hacía era corría a confesarme. A veces no me entendía ni el sacerdote, pero yo tenía que confesarme porque no me sentía bien. Entonces, escuchando al doctor Tomasini, imagínate, pues mataste una vida divina en ti. Yo, pues, Dios mío, Señor, pues todas esas cosas como que me trabajaban a mí en mi interior. Y pues escuchando esto, el doctor Tomasini siempre dice que hay impulsos. Pues yo en un principio fallaba a esos impulsos y ya entendiendo más la divina voluntad, me voy dando cuenta y trato de dejar a un lado por completo mi voluntad, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que todo, y lo dejo todo que fluya, que sea él. Y es un consejo que les doy porque de verdad que al principio me costó. O sea, me sentía, mi forma de ser, me sentía ay Dios mío, te fallé. No sé si les ha pasado a ustedes, me imagino que sí, porque a lo largo de la vida de uno, pues, uno tiene ciertas situaciones que uno se pone a pensar, bueno, y esto pude haberlo hecho de esta manera y no de aquella, y mira lo que resultó, y definitivamente resultó mal porque quise hacer mi voluntad. Solamente es una observación, porque aquí nos dice, tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. O sea, Él los va a disponer, no nosotros. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Por eso era mi pregunta, ¿verdad? Sobre los clavos. Entonces, si son los actos, es ya el número de actos que tiene designado para el alma, de acuerdo a los años de vida, digamos, que vaya a vivir, ¿verdad? No, yo creo que a lo que se refiere ahí es que todos nuestros actos hechos en la divina voluntad son como clavos que le ponen a la voluntad humana. Cada acto, o sea, ¿cuántos actos hacemos al día? Millones y trillones de actos, porque hasta nuestra sangre va haciendo actos, o sea, son millones y trillones de actos. Entonces ya cuando ya pues nos toque el tiempo, pues ya nos vamos, pero no creo, sinceramente, no creo que tenga que ver más, no creo que tenga que ver con la cantidad de actos que fueron creados en la eternidad eh, para cada uno de nosotros, sino que nuestros actos en sí, lo que hacemos todos los días, en todo momento, cada segundo, son los que van a estar crucificados. Lo que pasa es que dice dispongo sobre la criatura, no dice cuántos actos de mi voluntad realiza la criatura. ¿A dónde está Guadalupe? Quizás Al estoy final, leyendo mal. en el último, Vamos a ver. en la última frase dice, Ajá. sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. Lo que él tiene dispuesto, entendería yo, por Sí, eso. sí, Ujú. Por sí, tienes eso, razón. yo ahí No, era mi no pregunta. había mirado esa parte. Digamos, para nuestra madre, ¿verdad? Ella, desde su nacimiento hasta su último día de vida, todos sus actos tuvieron ese clavo de su voluntad siempre sometida a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo veo de esa forma. Nunca se salió, nunca le faltó un clavo. Entonces a nosotros, por ejemplo, una persona que vive 80 años, y nunca conoce de divina voluntad hasta los últimos años de vida, todos esos actos
les faltó el clavo. Esa era mi pregunta. Entonces, por ejemplo, a nosotros, ¿cuántos clavos nos hacen falta de actos que no tenemos por día? Por ejemplo, que no realizamos. Pero si ya hay un número dispuesto de Jesús para con la criatura, que es un número que ya no se le puede agregar y ya no se le puede disminuir. Sin embargo, no ha habido correspondencia sobre esos actos, hay una deuda. Esa era Sí. mi duda. Lo que pasa es que allí también hay que acordarnos del ese corazón de Jesús, ¿verdad? Porque estamos viviendo en la eternidad y ahí todo se multiplica. Así es que es, como él dice en otra lectura, podrán ser uno y lo convierto en 100, 20 y serán 1000. Esa pregunta creo que cada quien la tendremos contestada el, el, en el paso a la otra vida, ¿verdad? Hasta ahí vamos a darnos cuenta, como cuando murió Luisa, que veía un camino lleno de soles, ¿verdad? Ahí vamos a darnos cuenta qué tan alumbrado estará ese camino. Digamos que por eso la importancia de Jesús que dice que el alma purga con amor, bueno, porque esa es una deuda de amor, ¿verdad? Dice purga ya sea en el purgatorio o en la tierra. Por eso que nos ha dado la oportunidad de cubrir esas deudas al rehacer los actos. Eso sería en ese punto. Ok. Tiene sentido, pero es una frase muy cortita y me dejó como que ahí con eso, ¿verdad? Pero así Yo es. creo que a todos los que leemos esta parte, pero como dice, nos reitera Mirta, ¿verdad? En otra lectura va complementando, Eso ¿verdad? sí. Por eso es que no se puede quedar uno solo exclusivo con la propia lectura, porque a veces hay respuesta en otra. Ujú. Eso sí. Bueno, vamos a escuchar a Alex, vamos a darle oportunidad. Gracias. Buenos días a todos. Yo voy a comentar lo que yo entiendo y si estoy muy mal, por favor, corríjanme. Eh, la cruz está formada, Jesús es este palo largo, el cortito es la voluntad, estoy hablando en persona, mi voluntad humana es el cortito. Entonces formo la cruz con él. Pero cuando yo vivo en divina voluntad y estar al igual con él, tengo que ser el palo largo igual. Pero cuando yo vivo en divina voluntad, él tiene 3 clavos, el de las 2 manos y el de los pies. Pero cuando yo vivo en la divina voluntad, cada acto mío humano, estoy poniéndole un clavo a mi voluntad humana. Entonces, de cada acto le está poniendo clavo y otro clavo y vivo otro acto unido en voluntad humana y divina, le estoy poniendo otro clavo a la voluntad humana. Entonces estoy matando la voluntad humana. Estoy eliminando mi voluntad humana. Cuando cuando ya quito la cruz, porque vivo completamente unida con la voluntad divina, entonces ya no voy a estar en la cruz, voy a estar a la par con el Señor. Y tantos actos haga en divina voluntad, tantos clavos voy a poner a la divina, a la voluntad humana. Y lo estoy matando, estoy eliminando la voluntad humana. ¿Estoy correcta o estoy bien? Así lo entiendo. Sí, así mismo es. Así es, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. sí, porque estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hace Jesús, Es lo que hace él. que es Entonces ya matando. estaríamos a la par con él. Exacto. Ujú. Como vivimos en el eterno querer, todo eso se va para atrás con todos los actos que no hicimos en voluntad divina, pero entonces él los puede tomar todos o puede tomar algunos conforme vayamos poniendo los clavos o nuestra voluntad humana unida con la voluntad divina. Sí, bueno, Así a es. la vez que ya estás dispuesta
a vivir en la divina voluntad, ya se corre para atrás y ya todo está hecho. Y sea, no es para que él se adelante va por también. Exacto, no, o sea, para adelante pues todavía no, porque todavía estamos en el tiempo y vamos a seguir haciendo Pero en el en acto divino no hay tiempo. No, exacto, pero en los actos nuestros diarios, ¿verdad? Si lo Sí. traemos al tiempo, pues sí, vamos a Ujú. estar poniendo un clavo a Un cada... clavo, un clavo. Y Exactamente. esos son los clavos que él está hablando aquí. Ujú. Dice, Ah, sino con tantos clavos por cuantos actos de mi voluntad dispongo sobre la criatura. ujú, Eso es lo que dice al último. sí. Perfecto. Fiat. No sé si Lupita Gracias. tiene algo más que decir. ¿No? No, creo que ha sido eh, bella esta lectura porque, bueno, la última reflexión que me vino a mí fue, entonces no tengo que andar buscando cómo subirme a la cruz, ¿verdad? Sino que lo que tengo que hacer es cómo estar a la par y ser unidad. Y con eso hasta él es feliz, porque cuando es cruz, cuando me subo a la cruz, eh, ahí dice él mismo que sufre él y sufro yo. Así es que Es solo para acompañarlo. gran lección. Sí. Bueno, José. Ajá, Está, está María Fernanda primero. sí, con María Fernanda. Ya. No, a mí algo que a mí me llama mucho la atención aquí, que me preguntaba yo como a qué se referirá, porque dice en esta partecita que dice, mi voluntad, bueno, siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. Entonces yo decía, bueno, de qué manera la voluntad del Señor, de qué manera la voluntad del Señor nos hace ver ya en la práctica la necesidad de santificarnos y crucificarnos completamente. Entonces, muchas veces yo decía que a veces, o sea, ahorita que estaba pensando en eso, dije, creo que a veces ponemos mucha atención a nuestras miserias, a nuestros defectos, nuestras debilidades, pero es justamente esto, ¿no? Que también Mirta ayer estaba mencionando en la presentación, que es una manera de que veamos en qué áreas hay que crucificar, o sea, qué áreas hace falta, cuáles son nuestras miserias, cuáles son nuestras debilidades. Entonces, esa es la parte nada más que quería comentar. Siendo luz, mi voluntad hace ver al alma la necesidad de esta santificación y crucifixión completa. Y a mí creo que eso me pasa mucho. Creo que eso me ha pasado mucho últimamente en estos días, en estas semanas, desde que empezamos este estudio. Digo, bueno, ¿cómo la voluntad del Señor va siendo luz para enseñarnos en qué áreas es donde más se necesita como ir quitándonos esa voluntad humana? Gracias. ¿Puedo decir algo? Claro, Con adelante. esto que estaba diciendo María Fernanda, inmediatamente mis ojos fueron más arriba. Y aquí dice, eh, a mi voluntad no se le escapa nada, dice. Santifica todo y crucifica. Y entonces a eso me da a entender que no es de mí que viene todo, sino que es Él en su divina voluntad, el que va haciendo ese obrar en mí. Entonces no me tengo que estar preguntando, digo yo, ¿verdad? ¿Cómo es que ando? Sino que dejarme ir en tobogán ahí, que el Señor obre en mí todo lo que Él tiene que obrar y saber de que con que yo me disponga y con que mis intenciones sean darle gloria, ya hice mi parte y el 99% es de Él. Entonces es esta santificación y crucifixión completa la va a lograr la divina voluntad en mí, entendería yo.
Sí, sería un trabajo de Jesús en el alma. Por eso es que él dice, déjame trabajar. Quédate quietecita, muertecita, déjame trabajar. Vamos a escuchar a José Guillermo. Adelante. Sí, vamos a ver cómo podemos compaginar este rompecabezas. En base al libro de cielo, nada más. Fundidos en Jesús y en el acto único. Empezamos. Cuando hay una lectura en el libro de cielo que dice que la cruz que él dice, toma tu cruz y sígueme. Esa cruz está compuesta por mis actos, mis miserias y lo que soy yo en vida humana. Bien, ese es el palo corto. El palo largo es Jesús. Y cuando mi voluntad rebelde no acepta la voluntad de él, me cruzo con él y formo la cruz. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ahora vamos. Y él dice, yo fui el que santifiqué la cruz. Si partimos de ese principio, pues la cruz que él santificó fue la nuestra. Ese palo corto. Ya ese palo corto está santificado y está paralelo con él. Vamos. Pero ¿cómo es que él lo hace? Vamos a ir a la figura de un escultor. El escultor escoge la pieza. Dice, ya tiene en su mente qué es lo que él va a formar en esa pieza, sea una roca, sea una pieza de metal, lo que fuera. Y él va pasito a pasito, quitándole masa a esa roca, a esa estructura, y él va formando la figura que él quiere. Hay una lectura en el libro de cielo, en el volumen 6, que posiblemente nos explique esto. 664 de agosto 14 de 1904. El alma, cuanto más golpes de la cruz la abaten, tanta más luz adquiere. Vamos a leer, si me permiten, vamos a leerla. Dice Luisa, encontrándome un poco sufriente, el bendito Jesús al venir me ha dicho, hija amada mía, cuanto más golpeado es el fierro, más brillo adquiere. Y aunque el fierro no tuviera herrumbre, los golpes sirven para mantenerlo brillante y sin polvo. Así que cualquiera que se acerca fácilmente se mira reflejado en aquel fierro como si fuera un espejo. Así el alma, cuanto más los golpes de la cruz la abaten, tanta más luz adquiere y se mantiene desempolvada de cualquier mínima cosa. De modo que cualquiera que se acerca se mira dentro como si fuera espejo y naturalmente siendo espejo hace su oficio, esto es, de hacer ver si los rostros están manchados o limpios, si bellos o feos. Y no solo eso, sino que yo mismo me deleito de ir a mirarme en ella, pues no encuentro en ella ni polvo ni otra cosa que me impida hacer reflejar en ella mi imagen. Por eso la amo siempre más. Y vamos a volver a leer esa lectura en nuestra intimidad y vamos a irla rumiando y vamos a ir buscando por qué recibimos unos golpes, y ya vamos a entender que esos golpes son para irnos creando la figura, como la figura que le puse del escultor. Y ahí, mientras más golpes recibamos, más limpieza va a haber en nuestra imagen
y llegaremos a ser imagen y semejanza de hombre completo, porque yo he escuchado muchas veces al doctor Tomasini decir que nosotros somos humanos, pero no somos hombre completo. Cuando estemos completos viviendo la divina voluntad, ahí seremos el hombre completo. Gracias. Muchas gracias, José Guillermo. Me estaba acordando de esto del espejo y tal vez Mirta o Guadalupe se acuerden de esta parte, que decía que Jesús se miraba, llegaba en las mañanas con Luisa y lo único que hacía es acercársele así cerquita de la cara y desaparecía. Y lo volvía a hacer muchas veces. Y y llega un momento que le dice Luisa, ¿qué haces, Jesús? ¿Por qué vienes y te acercas y desapareces? Y Jesús le dijo, es que vengo a ver si ya me miro reflejada, ya me veo dentro de ti a través de los ojos. O sea, si ya estoy dentro. O sea, él venía y desaparecía porque pues no se miraba, no se encontraba él. No sé, se me vino solamente, pero no recuerdo si es en alguna lectura del libro o en las cartas. No sé si Guadalupe o Mirta lo hayan escuchado antes. Yo lo he leído, voy a tratar de conseguir la lectura. Sí, esa lectura no recuerdo de dónde lo escuché o lo vi, pero sí, sí ese espejo, pues ese era el punto de ese espejo, cómo se formaba ese espejo de Jesús en nosotros. Y aquí en esta lectura que nos acaba de compartir José Guillermo, dice que cuanto más golpeado es el fierro, más brillo adquiere, ¿verdad? Entonces se viene convirtiendo en un espejo y me acordé de eso, que Jesús, la intención era espejearse también con el alma. Por eso me acordé de esa parte. Hoy en la mañana estaba leyendo algo de eso, ya voy a buscarla, porque estaba leyendo sobre, era otra también, hay otra lectura también sobre el espejo, y ya les digo, solo quiero buscar. Mira, sí, permíteme, si nos está escuchando Ricardo, me gustaría que él compartiera, porque lo he escuchado a él muchas veces hablar de espejo. Y creo que Ricardo tiene esa escritura, esa lectura. ¿Me escuchas, Ricardo? Hola, buenas tardes. Un momentito, José Guillermo, que me has pillado, he oído que me inventabas y estaba hablando aquí con mi madre, que no estaba, he oído que hablabais de lo del espejo, de esto, pero no sé lo que estáis hablando, perdona, he oído un poco el tema, he oído tu lectura, sí, pero no sé muy bien lo que decíais, ¿me lo puedes repetir? Sí, no, es Ivette que trae la figura del espejo. Y en otras ocasiones te he escuchado explicar más o menos lo que es el espejo, y pensé que tu Jesús tenía esa iluminación en este momento. Gracias. Sí, pues mira, justo hoy he puesto una lectura del 23, ahora ya entiendo lo que me dices. Es un poco, pero no, bueno, no iba mucho de esto, pero bueno, yo creo que siempre es que él está diciendo que él creó la creación primero que el hombre, que cuando creó al hombre primero creó la creación para que sirviera como espejo de todo y que con la divina voluntad, pues eso lo puede hacer, ¿no? Que era como lo que tenía que hacer Adán. Y, y antes le había contado que Luisa es la 23-24 de diciembre 22 de 1927 y le dice que Luisas como que tiene que encerrar todos los atributos, todos los bienes, la santidad, la felicidad, la paz, la fortaleza, el calor, para luego transmitirlos a los hijos de la divina voluntad. Y le dice, cuando elijo una criatura, una misión que debe llevar el bien universal en medio de la familia humana, primero fijo y encierro todos los bienes en la elegida. Y luego habla de la Virgen, porque explica que también la reina, la celestial, la mamá celestial también tuvo esto, encerró todos los bienes de la redención.
Y bueno, es una... Eso que utiliza el verbo espejándose, dice que quiere ver al alma espejándose en la creación y me ha llamado mucho la atención por eso, por lo del espejo, pero no sé, yo creo que en realidad aquí estaba pensando mientras hablabais que hay que con es que no tengo delante, a ver si un momentito aquí. Sí, cuando habéis estado comentando bastante sobre el tema de los tantos clavos, que serían como los actos de su voluntad que dispone sobre la criatura, yo creo que son todos. O sea, que por Jesús deberíamos vivir todos los actos de nuestra vida en su voluntad, ¿no? Eso sería su voluntad, ¿no? Que viviéramos en su querer absolutamente. Y, y entonces, realmente, yo creo que un poco lo habéis también tocado, que era como que entonces habría una semejanza total. O sea, la cruz no sería más cruz, porque es lo que decimos siempre, que entonces la voluntad es vivir hasta esa especialidad de negación, esa especialidad de amor que es el dolor, de la negación, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y porque hace esa comparación, dice, así que la cruz y todas las demás virtudes, o sea, está hablando de santidad humana, se contentan con tener alguna cosa, y si pueden clavar a la criatura con 3 clavos, se alegran y cantan victoria. O sea, se conforman, digamos, espera que me acabo de dar cuenta que no estoy con la cámara, perdón. Es que es un poco una situación, no sé si me vais a ver, pero bueno, lo pongo por si acaso, que siempre es más agradable. A ver, no sé, ¿me veis? Sí, sí, Bueno, sí, vale, ahora sí, ¿no? Vale, sí. hola. Pues eso dice, así que la cruz y todas las demás virtudes se contentan con tener alguna cosa. Esto es la santidad humana. Pero en mi voluntad, no sabiendo hacer obras incompletas, cuando se llega de verdad a esa unión, ¿no?, de la divina voluntad con el alma, o sea, se vive en el divino querer, entonces de verdad hay esa semejanza. Y entonces ya no vamos a estar clavados contra esclavos, sino que Jesús está constantemente en la cruz y nuestra vida va a ser actualizar la vida de Jesús. Y entonces tendremos tantos clavos por cuantos actos su voluntad dispone sobre la criatura, o sea, todos los actos, porque realmente él dispuso todos los actos. Y aunque nos suene a que esto es como una cosa negativa, ¿no? Por ser la cruz o un sufrimiento, pero es que el sufrimiento en divina voluntad, que creo que lo ha dicho un poco, que por eso no hablaba, porque creo que lo ha tocado Mirta, pues que realmente ya no es el sufrimiento se toma como amor, y entonces es un amor divino y entonces es un gozo. Yo creo que va por ahí un poco la idea, ¿no? Porque es eso que santifica, ¿no? Eso es lo que santifica, no es la cruz la que santifica, sino la vida en la divina voluntad. Y entonces cada cosa es realmente yo lo veo así. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La 11.116, mira, Ivette, si no es esa, que dice la divina voluntad. Ok. Sí, muchas gracias, Ricardo. Voy a checar ¿Repites la lectura, por favor, Guadalupe? Perdón, Ricardo, que no dejé que terminara. La 11.116 de enero 30 de 1916. A ver. Yo aquí encontré unas lecturas. La 11.116. Esta. Hija mía, cuando el alma vive del todo en mi voluntad, si piensa, sus pensamientos se reflejan en mi mente, en el cielo. Si desea, si habla, si ama, todo se refleja en mí, y todo lo que hago se refleja en ella. Sucede como cuando el sol se refleja en un espejo, se ve en este otro sol, todo semejante al sol del cielo, pero con diferencia que el sol en el cielo está fijo y está siempre en su lugar. En cambio, en el espejo es pasajero. Mi voluntad cristaliza el alma
al alma, y todo su obrar se refleja en mí, y yo, herido, raptado por estos reflejos, le envío toda mi luz, de modo de formar en ella otro sol. Así que parece un sol en el cielo y otro sol en la tierra. Qué encanto, qué armonía entre ellos. Cuántos bienes no se derraman en favor de todos. Pero si el alma no está fija en mi querer, puede suceder como el sol que se forma en el espejo, donde es un sol pasajero y luego el espejo queda en la oscuridad y el sol del cielo queda solo. No era esta lectura, Guadalupe, pero Mm. muy importante lo que nos dice aquí también en esta lectura, ¿verdad? Que es el mismo sol reflejado en la tierra. Vamos a darle la oportunidad a María de Jesús, que tiene un ratito con la manita. Adelante. Uf, No te escuchamos. Ya tienes el micrófono. es que lo quitaba y se volvió a poner, lo quitaba y se volvió a poner. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, esto ya es poco atrasadito, pero yo lo que entendí cuando tú preguntaste de los clavos, para mí, bueno, yo lo que he entendido, que son los clavos que ponemos en divina voluntad y a la vez son todos los actos que nos dispone la divinidad para sanar nuestra alma. Por eso me imagino que es a través de la resignación entendida, en poner clavos a la voluntad humana para alinearnos en su asta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, y una vez el doctor Massini eso le entendí, que nosotros, que a pesar de que todavía está crucificado con muchas personas porque todavía pecamos, y yo lo tengo muy, muy bien presente, que de hecho a mí me salvó de un accidente que yo iba a morir. Entonces yo vivía en pecado mortal. Entonces yo no lo entendí porque primero los porqués, ¿verdad? Pero cuando a mí me fue la pandemia, pues yo ya tengo 72 años ahorita. Entonces en ese entonces ya era de la tercera edad, ¿verdad? Y en mi templo no me aceptaron. Entonces como quien dice, yo me encerré solita en mi casa y ahí empezó como que toda mi conversión. Entonces, y yo creo que yo en ese momento hice un acto de divina voluntad sin saber lo que era la divina voluntad. Porque en primer lugar, cuando yo como que leía mucho, empecé a leer mucho en YouTube, empecé a leer por todos lados, buenos y malos y todo, y yo discerní, yo dije, bueno, si Diosito es el Dios de la vida y de la muerte, entonces yo ¿por qué me preocupo? Tengo que ponerme ya en paz. Y como que empecé así como a que brincar rápidamente, empecé a ir rápidamente a congresos de sanación y rapidito como que en 2 años yo pasé muy rápido así todos esos brincos, porque en cuanto encontré el libro de cielo, así como mira, yo solita, como que empecé a entender todo eso. Y a mí me llegó como una iluminación, y eso fue en un retiro en que me dijo, lo que yo iba a hacer mi misión. Entonces, ahora siento que a veces me dicen que soy muy imprudente, ¿no? Porque a veces, cuando algo está mal, yo inmediatamente hablo como lo que yo he entendido de divina voluntad. Y digo, es que yo creo que cuando uno sabe que está incorrecto, pues asistes en una reunión y ya si Diosito te va alejando de todo, pues es como dicen, lo que no les va a agradar, a ti te van a sacar, como cuando Jesús iba, yo así también lo he entendido, cuando Jesús lo invitaban a una comida, él iba, pero él no se quedaba callado. Entonces, pues sí, y de hecho yo también siento que yo pongo me da muchos clavos en ese aspecto, porque a mí me retira mucho rápido, así como de mis grupos, pues tanto así que tenía un grupo de cumpleaños y yo ahorita no le entienden el por qué yo me salí, ¿verdad? Pero yo me salí porque estoy en divina voluntad, porque para mí era voluntad humana
recrearme un ratito. Y todo eso como que lo he superado, que llegó un momento que antes también, si no me invitaban, yo me sentía triste, que no me querían, y como que vivía como que los momentos felices y gozos eran muy contenta. Pero ya en mi casa yo me sentía sola. ¿Por qué me sentía sola? Pues porque no tenía a Dios. Y siempre andaba buscando amigas, buscando a dónde irme a divertir y cositas así. Y desde que yo así, tanto así que me salí de ese grupo, apenas me acabo de salir ahora en enero, porque empezaron otra vez. Me salí en enero y yo de verdad que ya dejas como de sufrir estos. Y yo digo, pues para mí ahorita que estuvo esto de los clavos, dije, esos son los clavos que también le pone uno a Dios y que al rato ya no lo sientes, ya no es tristeza, sino es alegría, porque sientes que ya estás con Él y también a la vez siente uno, que yo entendí también con esta plática del doctor Tomasini, que uno puede ir bajando a Diosito de la cruz, ¿no? Cada quien en su interior, viviendo en la divina voluntad, es como lo estamos bajando. Es todo lo que quería decir, perdón. Claro, muchísimas gracias, María de Jesús. Y ves, perdona la interrupción, le puse en el chat, le puse la explicación que dio el doctor. No sé si de alguna manera se pudiera escuchar ahora o si cada cual lo quiere hacer individualmente, pero si existiera la manera, son solamente como 3 o 4 minutos que él habla. La explicación de que, perdón, Mirta. Sí, la explicación sobre la cruz. Ah, ok. Ujú. ¿Sería compartir el video, es lo que te refieres? No, es de un audio. Es un audio que lo compartí en el grupo ahora de Fiat Mío. Entonces, que fue en una sesión de hace poquitos días que él tuvo con otro grupo. Entonces me llamó mucho la atención cómo fue que él lo dijo y por eso lo tengo guardadito aquí. No, claro, comparte. Y ya ve que dice que, digamos, si este es ¿cómo dice? El travesaño o el de la voluntad divina y esta es la voluntad humana, que así se forma la cruz. Y lo que entiendo ahora dice es que aquí no hay cruz, porque esta es la voluntad humana y la voluntad divina estamos como en paralelos, digamos así, no hay cruz, ¿verdad? Entonces mi interpretación fue como no hay sufrimiento y dije, no, aquí no puede ser, o sea, ahí mi confusión, doctor. Por eso, ya no hay cruz en el sentido de que no hay oposición, pero la voluntad de Dios generalmente, o sea, no es acorde a lo que uno quisiera. O sea, yo diría que más bien se hace al revés. El asta, o sea, la parte vertical, es la divina voluntad, y la parte horizontal, más pequeña, es la voluntad humana. Uh-huh. Las dos iban juntas, pero la voluntad humana se le cruza a la voluntad divina y entonces viene todo lo que conocemos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ahora ya van juntas, pero ahora es el asta larga la que se le cruza a la voluntad humana. Y entonces se forma la cruz, pero para la voluntad humana. O sea, es exactamente lo contrario. Adán le dio muerte en él a la vida divina para darle vida a la vida humana. Nosotros hemos vivido siempre en vida humana. Okay. Ahora llega el momento en que la divina voluntad quiere retomar su puesto y lo que va a hacer es cruzársele a la voluntad humana para decir, ya no. Y entonces Jesús vino a este mundo para darle muerte a la voluntad humana y darle vida a la voluntad divina, que es lo que Adán hizo, pero al revés. Entonces, el sufrimiento siempre va a estar porque es la renuncia, ¿sí? Pero es un sufrimiento no, voy a poner una palabra a ver si se entiende, no mortal. Porque el sufrimiento que teníamos antes es mortal.
nos puede llevar a la muerte, Claro, a la condenación. la condenación. Este sufrimiento nos lleva a la vida eterna, o sea, así que es diferente. Y en este sufrimiento, si realmente lo viviéramos en plenitud, lo único que estaríamos haciendo es gozar, porque estaríamos gozando ya de los bienes divinos. ¿Sí se entiende? Porque ahora lo que va a actuar en mí ya no soy yo, sino es la divina voluntad que me va a compartir todo lo suyo. Sí, que la parte final, que ya lo último se escuchó un poquito mejor, ahí lo conecta muy bien, me salta ahorita que dijo el doctor en el audio, dice, entonces ya no va a ser sufrimiento, ya va a ser un gozo. Y eso es lo que estaba diciendo Ricardo, justamente en su participación, que lo anoté porque fue una luz muy grande, que dice, el sufrimiento se torna como amor, y entonces pues ya no es un sufrimiento, ahora viene siendo gozo. Y se conecta muy bien con el comentario que había hecho Ricardo anteriormente y creo que volvió a poner algo en el chat respecto al sufrimiento. Entonces, ojalá que lo pudiera leer por la gente que ve la grabación. Es la lectura que había pedido Mercedes, es que está muy bien. Yo creo que que ya sí que ahora con esta lectura y lo que ha puesto en Mercedes, o sea, y lo que ha puesto Mercedes, tanto la lectura como lo del doctor, sí que se ve muy bien eso que, a ver, yo lo que he dicho es que una vez que el sufrimiento ya son actos de Jesús, hay otra vez la cámara, espera, perdón. Ay. Que una vez que el sufrimiento ya lo ha tomado Jesús y lo ha hecho en divina voluntad y ha llevado a la cruz y ha resucitado, ya es un sufrimiento, ya es un acto divino y ya es amor, ya no hay nada, o sea, cuando las cosas son divinas no puede haber dolor ni estos efectos que conocemos aquí que son la ausencia del amor, porque la voluntad humana es la que produce eso. Entonces, cuando ya no hay eso y ya está el acto reparado, ya es un acto que está en la divina voluntad, nosotros lo podemos tomar y entonces en la divina voluntad lo podemos tomar y entonces ya no es un sufrimiento, es un acto divino, es un sufrimiento divino. Y entonces ya la cruz no es más cruz, pero además yo creo que es que se refiere a todos, esa lectura que, bueno, no sé si la tengo, no sé es que no estoy en mi ordenador y no puedo desplegar las cosas a la vez porque estoy en el navegador con el zoom de una manera un poco rara. Casi prefiero que lo lea alguien y ahí yo creo que se entiende bastante bien. Es un trocito, se puede leer entera la lectura porque tiene un poquito más, pero bueno, ahí está. Bueno, también algo esa es la lectura, la 162, ¿verdad? La 662. Es que solo lo he podido buscar con el buscador Ok, y me sale como de noviembre 8 de 1905. Mira, ya la tengo aquí. esa la La tengo leo. en la mano. Sí, ajá. Sí, dice, habiendo esperado mucho en cuanto Jesús ha venido, me ha dicho, hija mía, el alma que se resigna a mi voluntad le sucede como a aquel que acercándose a ver un bello alimento, siente el deseo de comerlo, y excitándose el deseo, pasa a disfrutar aquel alimento y convertirlo en su carne y en su sangre. Si no hubiera visto el bello alimento, no podía venir el deseo, ni podía sentir el gusto, y continuaría permaneciendo en ayunas. Así es la resignación al alma. Mientras se resigna, en la misma resignación descubre una luz divina, y esta luz despeja la niebla que impide ver a Dios, y viéndolo, desea gustar de Dios, y mientras lo gusta siente como si lo comiera, de modo que lo siente todo transmutado en sí al mismo Dios. Así que de esto se entiende que el primer paso es el resignarse. El segundo es el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios. El tercero, hacer de él su alimento exquisito cotidianamente. El cuarto es consumar la voluntad de Dios en la suya. Pero si no hace el primer paso, quedarán ayunas de Dios. Yo creo que también da mucha luz sobre esto, ¿no? Sobre esos pasos que hay como de entender con quién estamos o qué es la divina voluntad, ese deseo,
y luego ya ir avanzando, ¿no? Pero bueno, no entra tanto a lo mejor en lo de los clavos, pero sí que a mí me parece que da mucho en el clavo porque dice, mientras lo gusta, siente como si lo comiera, de modo que lo siente todo transmutado en sí al mismo Dios. O sea, al final, pues te vas comiendo todas las cosas en Dios y ese alimento pues son penas, son circunstancias, son bellezas también para agradecer, sea lo que sea, estamos tan metidos en la voluntad de Dios, porque resignarse lo he mirado, que también es interesante, porque he mirado porque en italiano es o sea, resignación es lo mismo, rassegnazione, pero a lo mejor sí que tiene un poquito más de matiz de aceptar la voluntad de otra persona. O sea, me resigno a lo que tú pides. O sea, cuando un jefe te dice, haz esto, y dices, bueno, pues venga, lo hago. Si lo dices tú, lo hago. Esa es la resignación. Aceptas la voluntad de otra persona. Y me ha llamado la atención porque no es solo dejarse, o sea, que ese es el significado verdadero de la resignación. Y es también poner tu libertad, pero en este caso no es por una obligación, o sea, no por una imposición, sino por algo que sientes el gusto de ello. Dice, ese bello alimento, no, si no hubiera visto el bello alimento, no podía venir el deseo, ni podía sentir el gusto. Y entonces no lo comería, continuaría permaneciendo en ayunas, en voluntad humana. Yo creo que va un poco por ahí. Muchas gracias, Ricardo. Algo que yo quiero también agregar, ¿verdad? Desde hace ratito, en la parte de la mitad del párrafo 2, donde dice, y además yo santifiqué la cruz, no la cruz a mí, así que no es la cruz la que santifica, es la resignación a mi voluntad lo que santifica la cruz. Entonces, hablando de la resignación, yo estoy de acuerdo como con esa lectura, de hecho yo la tenía anotada, la 642. Hablando de la resignación se entiende, ¿verdad? De que te resignas es como que aceptas la voluntad, pero también estaba buscando otra lectura, pero no la encontré ahorita, sobre la resignación, donde Jesús le dice que él no quiere solamente la resignación, porque la resignación es como una obediencia y cuando el alma se alinea con la voluntad de él, no debería de haber, digamos, esa resignación de decir, obedecer, ¿verdad? Sino que tu voluntad tendría que ser la misma que la de él. Yo creo que esa está en alguno de los libros más elevados, pero no la encontré. Entonces, en esta parte que son los libros, los más bajitos, habla de la resignación de esta forma, pero ya cuando el alma se eleva, la resignación ya no sería solamente como esa obediencia, sino es el mismo querer. Entonces ahí ya no existe una resignación, sino ahí sí sería el alineamiento total de donde esa cruz ya no está cruzada, sino es una misma, ¿verdad? Es la misma, ya no habría dos voluntades, habría una sola alineada, digamos. No sé si Guadalupe o Mirta sepan más o menos de esto de lo que les estoy diciendo o si sepan la lectura, porque la busqué sobre precisamente la resignación, porque le dice Jesús eso, ¿no? Y me quedé pensando, digo, a veces el tomar la resignación al principio sí nos sirve para aceptar la cruz, pero para un crecimiento más profundo en vida divina ya no debe ser una resignación, es como pensar en Jesús. No, Jesús no estaba resignado a la voluntad de Dios, era la misma voluntad del Padre con la del Hijo. Entonces voy y traigo a la mesa, ¿verdad? Ese punto. Perdón, Ivette, que interrumpa, pero mira, es que justamente esta lectura aquí dice que el primer paso es la resignación, pero como tú dices, no hay que quedarse en el primer paso. Aquí viene el segundo paso que dice es desear en todo la voluntad de Dios, que es lo que tú estás diciendo, cuando las dos voluntades ya se alinean. Entonces, la misma lectura nos está diciendo que la resignación nada más es apenas como para iniciar, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar ahí porque de hecho son 4 pasos los que vienen del sufrimiento. Entonces, sí tienes razón, es como que al inicio, pues sí, es la resignación, es como una entrada, es lo primero, como dice el mismo señor en el ejemplo, ver el alimento y quererlo comer, ¿no? Sí, sí, pero sí creo que es una lectura, no la encontré, es otra.
donde le habla a Luisa y le dice claro, ¿no? Que él quiere que no sea una resignación, sino tiene que ser la misma voluntad. Es como el ejemplo que les digo de Jesús. Él y el Padre eran la misma voluntad, igual nuestra madre. Lo mismo que quería ella, quería el Padre. O sea, no era que estaba resignada, ¿verdad? Y eso nos habla de cómo va el alma avanzando y adentrándose. Como dices aquí, nos habla del primer paso. Pero sí, yo creo que por eso la importancia, como dice Mirta, que las lecturas se van en espiral. Empezamos poquito y van avanzando. Pero no la encontré, yo esa la escuché en esta semana, pero he estado escuchando algunas lecciones por fechas del día. Entonces no recuerdo si tal vez la escuché ahí, pero la estaba buscando, no la encontré. Se las dejo. Yo no puedo decirte por fecha, ni por volumen, ni nada, pero me parece que a lo que te refieres es cuando el alma llega ya al punto en que quiere lo que quiere Dios. O sea, no es una resignación, o sea, como de voluntad humana, sino es que yo quiero lo que Dios quiere. Es la resignación, por decir así, de la Virgen, que es querer lo que Dios quiere, una misma voluntad. Lo que quiere Dios, lo quiero yo. Entonces, esa es la verdadera resignación. De hecho, en ese volumen 6, la 27, mire lo que les dije al principio, dice, la verdadera resignación no fantástica no ponen a escrutinio las cosas, sino que adora. O sea, una adoración es perfecta, es ponerse ahí. Entonces dice, Igualdad de actos, Mirta. Perdona perdón, que te interrumpa. Adoración es igualdad de actos en divina igualdad de voluntad. actos. Eso es. Perfecto, gracias. Sino que adora, o sea, dice ahí, sino que adora, igualdad de actos, como dice Carlos, en silencio las divinas disposiciones. O sea, que adoro, quiero lo que Dios quiere en sus santas disposiciones. Entonces ya no es una resignación que yo digo, pues, ¿qué remedio me queda? Si no es no, yo quiero lo que tú quieres. Quiero Gracias. hacer lo que haces tú. Es que la divina voluntad sobrante es hacer. Es quiero Ujú, hacer lo que haces tú. Tú exacto. mueres en la cruz, mueres en la cruz. Tú haces el paraíso, yo hago el paraíso. Yo Ujú, voy contigo donde tú vayas. así es. Preguntan que cuál es la diferencia entre resignarse y aceptar. Preguntan en el chat, Rosy. Bueno, lo que pasa es que aceptar la voluntad de Dios es, aunque yo no estuviese de acuerdo en eso, llega el momento en que estoy aceptando ese sufrimiento, ese dolor, eso, lo estoy aceptando. Es como decir, pues ya, no me queda más remedio, lo acepto. Pero la verdadera resignación es, como dijo Ricardo, es querer lo que Dios quiere, es vivir lo que Dios vive, es ser una sola cosa con Él. Esa es la verdadera resignación. Bueno, vamos con José Guillermo. Yo, Sí, ¿se oye? adelante. Sí, Sí, sí. adelante. Pues si la resignación es hacer su voluntad, en Apocalipsis 10, del 2 al 10, nos dice ese tercer paso que es el alimento, en la escritura, en la lectura que nos trajo Jesús de Ricardo, es libro de cielo. Esa lectura de Apocalipsis 10, del 2 al 10, está hablando del libro de cielo. Y Bet tiene también otra lectura que habla de ese rollito. Ese rollito es el libro de cielo. Y ese es el alimento. Tenemos la resignación de hacer su voluntad. El segundo paso, el deseo, ¿verdad? Dice, así que esto se entiende que el primer paso es resignarse, el segundo es el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios y el tercero es hacer de él su alimento exquisito,
cotidianamente. O sea, no, en este laberinto, cualquier punto de entrada y cualquier punto de salida nos va a llevar al libro del cielo cotidianamente. Y la palabra de Dios, Él lo dice, no se va a perder ni una coma. Primero pasará el mundo y pase lo que, pero esa palabra se va a quedar intacta. Y ese apóstol San Juan nos deja claro con relación a esa visión que él ve del ángel, de ese rollito, es el libro del cielo. O sea, todos los pasos nos llevan a eso, al libro del cielo. Gracias. Y quisiera también, antes de darle paso a Ricardo, el volumen 2, la 55, miren lo que hablan de la resignación. Dice, el alma resignada está siempre en reposo. Entonces dice, la resignación absorbe todo lo que puede ser de pena o de disgusto a la naturaleza y lo convierte en dulce. Y siendo mi ser pacífico, tranquilo, de modo que cualquier cosa que pueda suceder en el cielo y en la tierra no puede recibir ni siquiera el más mínimo aliento de turbación, entonces la resignación tiene la virtud de injertar en el alma estas mismas virtudes mías. El alma resignada está siempre en reposo. No solo ella, sino que me hace reposar tranquilamente también a mí en ella. Es reposo, es no estar turbado, es querer lo que Dios quiere, es estar en la misma sintonía. Perdona, Ricardo, que Nada, ha estado perfecto. Iba a decir algo parecido y me lo has puesto mucho mejor. Porque, bueno, yo iba a incidir en esta idea de que la resignación, como hemos leído, que es como un primer paso, pero realmente es muy importante porque estos son unos de los ataques que recibe la divina voluntad, que se le tilda de que la voluntad humana no tiene libertad y no es verdad. O sea, es una resignación, pero porque conoce el gran bien y porque entiende que el gran bien es vivir en la divina voluntad y comprende que el gran mal es que no vivamos en la divina voluntad. Y entonces esto, desde la santidad humana, desde lo que se conoce, no es del todo fácil de entender y desde el mundo de las virtudes. Entonces es un tema muy importante para, bueno, pues para hablar con la gente y tal, porque creo que es importante que es una resignación, sobre todo en los pasos iniciales, pero porque está convencida el alma de que es el verdadero camino al sumo bien. Y esto que leía Marta, esta 255, es buenísima para eso, porque realmente es como ese constatar que solo a través de la tranquilidad pero que la da el vivir en la divina voluntad. Eso es. No es que tengamos que estar tranquilos para conseguir la divina voluntad, sino que saber que nosotros viviendo en la divina voluntad vamos a estar aterrizando ese amor y eso va a traer todos los efectos, no solo en esta época, sino en todas, no solo en este lugar, sino en todos. Eso es eso es como la importancia de estar en este ambiente y de aceptar, o sea, y de tener esa resignación, pero no como humillación de tu voluntad o no como entrega de tu voluntad porque eso también se dice, no tiene que morir la voluntad. Pues no es que tenga que morir, es que tiene que estar a la par, como nos ha dicho, ¿no? En vez de cruzada, en paralelo para estar alineada y que el lineamiento sea eso, totalmente divino. Eso es. definitivamente también Carmen, Elena nos dio la 762 y Guadalupe también escribió algo sobre esa. Si una de las dos la quiere leer, está sumamente, o sea, buenísima también. Bueno, la parte que dice, casi como definiendo la verdad, digamos que la resignación hace, el que hace la verdadera resignación hace lo que quiero, no se mueve, ni desea otra cosa que mi querer, en el cual está encerrado todo el amor del Eterno. Entonces, si Él está dándonos todo
el amor, lo que estamos recibiendo no puede ser nada más que producto de su amor, aunque lo veamos en ese momento como algo negativo, pero lo aceptamos con alegría porque sabemos que Él sabe lo que conviene a cada alma. Por eso reposa. Gracias, Carmen y Guadalupe. También estaba viendo la lectura que vimos la vez pasada, de la 34:30, donde hablaba de los muros, ¿verdad? El primero, segundo, tercer muro del alma. Y en el segundo muro hay una parte que dice, La señora que le mató la hija en un accidente. en el segundo muro dice, ay, yo lo perdí. Dice, tú no has entendido bien aún, mi amor. Si se tratase de simple resignación, es fácil hacer y no hacer mi voluntad, porque estos no me han cedido sus derechos, aman su voluntad y por eso ahora están resignados, ahora impacientes, ahora aman el cielo y ahora la tierra, pero quien me ha dado su voluntad ha tomado puesto en el orden divino, quiere y hace lo que hacemos nosotros. Se siente reina, por eso es casi imposible salir de nuestro fiat. Entonces esa frasecita también esa la vimos la semana pasada. Entonces aquí como que también se ve, ¿no? Que el hacer, que sea solamente resignación, dice, no es lo mismo. O sea, ahí nos está hablando que hay niveles también, ¿no? Uno de esos dice, no has entendido bien aún, mi amor. Si se tratase de simple resignación, es fácil hacer y no hacer mi voluntad. Entonces también no los está esclareciendo, pero igual es un volumen muy adelantado que es el 34:30. Bueno, vamos con Alex. Sí, una pregunta. ¿La resignación va adherida al martirio de atención? Porque si vamos a hacer todo lo que Él quiere todo el día, tenemos que estar pendientes de lo que Él quiere. Y ese es el martirio de atención, ¿o no? ¿O no importa si nos descuidamos? No. Yo creo que eso es al principio también, ¿verdad, Mirta? Bueno, lo que pasa es que nosotros debemos estar todo el tiempo mirándolo a él, ¿verdad? Ujú. Entonces Es el ya, martirio de atención. sí. Entonces al principio nos lo pone como martirio de atención y definitivamente pues la persona que viva en la divina voluntad está martirizada. Entonces pone ya su atención, la tiene todo el tiempo enfocada en Jesús. Ya no lo pone en otro lugar. Pues sí, yo diría que sí. No sé si otro de mis hermanos tiene algo que decir al respecto. Pues ahí, bueno, en este pedacito que les leí también, ¿no? Lo dice que si se tratase de simple resignación, es fácil hacer y no hacer mi voluntad, porque estos no me han cedido sus derechos. Dice, aman su voluntad y por eso ahora están resignados, ahora impacientes. Entonces, ahí entraría el martirio de atención para no salirnos, ¿verdad? Pero ya cuando el alma logró ceder los derechos como es a Jesús totalmente, ya, ya es ya es un solo alineamiento de voluntades. Entonces, el martirio de atención es a como el alma se va fundiendo, digámoslo, se va adentrando, iría desapareciendo, ¿cierto, Mirta? Porque ya es una sola voluntad. Sí, pero siempre Grados. nuestra voluntad nunca va a desaparecer porque es lo más preciado, ¿verdad? Y porque es lo más que se asemeja a nuestro Creador. Por lo tanto, pues sí, tú tienes razón, está alineada y demás. Ya cuando yo le doy mi voluntad a Jesús, ya no me pertenece. Ya si me preguntan, pues mira, tienes que vértela con Él porque yo no sé lo que tú me estás hablando. Mi voluntad ya no sé dónde está. Eso la tiene Jesús. Yo, si tú quieres, le preguntas a Jesús. Entonces ahí es cuando está alineada. Pero de todas maneras, siempre vamos a estar martirizando
nuestra voluntad, porque son clavos que le vamos poniendo cada vez que no la dejamos salir, que no la dejamos actuar, son clavos que la estamos llevando a la muerte, en otras palabras. Y sí, es una pedagogía eso del martirio de atención. Aquí Gracias. Lupita nos comenta en el chat, dice, y si te resignas, es como si dijeras, bueno, voy a hacerlo, pero no por voluntad propia, sino impuesta o sugerida, no porque realmente lo quieras. Sí, es como decíamos, es como una obediencia, pero no es tu propia voluntad. Bueno, vamos con José Guillermo, adelante. y ya Sí, vamos. sí. Vamos a leer esa lectura que el Jesús de Ricardo nos trajo, la 642. Ese segundo párrafo nos explica prácticamente, ¿verdad? Esa pregunta de Alex, y dice, la 642, el segundo párrafo. Hija mía, el alma que se resigna a mi voluntad le sucede como a aquel que acercándose a ver un bello alimento siente el deseo de comerlo y excitándose el deseo pasa a disfrutar aquel alimento y convertirlo en su carne y en su sangre. Si no hubiera visto el bello alimento, no podía ver el deseo, ni podía sentir el gusto y continuaría permaneciendo en ayunas. Así es que la resignación al alma, mientras se resigna en la misma resignación, descubre una luz divina y esta luz despeja la niebla que impide ver a Dios y viéndolo desea gustar de Dios y mientras lo gusta siente como si lo comiera, de modo que lo siente todo transformado en sí al mismo Dios. Así que de esto, se entiende que el primer paso es resignarse, el segundo es el deseo de hacer en todo la voluntad de Dios, el tercero, hacer de él su alimento exquisito cotidianamente. El cuarto es consumar la voluntad de Dios en la suya, pero si no hace el primer paso, quedará en ayunas de Dios. O sea, es, se puede traer también la figura de los tres gozos que nos da Jesús cuando nos presta su voluntad, que es buscar y adentrarse en su conocimiento. Y de ahí en adelante, pues siguen los otros pasos que nos da el hastío y después nos da entonces el resto. Gracias. Muchísimas gracias, José Guillermo. Sí, esa lectura está muy completa, ¿verdad? La 642. Entonces, en el cuarto paso es consumar la voluntad de Dios, que ahí es donde ya se alinearía la misma voluntad, ya no hay una. Bueno, es fundir la humana en la divina, o sea, está cada una, pero fundidas en una sola. Pero dice, claro, si no hay resignación, si no se hace el primer paso, no se puede hacer nada, ¿verdad? Y también en los primeros volúmenes, ¿verdad? Que Jesús le dice a Luisa que ponga, en un ojo lo ponga en lo que está haciendo y el otro ojo lo ponga en él. Pero anoche mismo estábamos leyendo en el volumen 25, la número 1, que estaba precisamente Luisa frente al Santísimo Sacramento también. Y ella estaba con un ojo, estaba mirando a Jesús y con otro ojo estaba escribiendo lo que él le estaba diciendo. O sea que debemos estar siempre con ese martirio de atención, no importa dónde estemos, porque si no estamos en ese martirio de atención, como nuestra voluntad, digo, también hay otras lecturas que hablan que cada vez que, mientras más actos divinos hacemos, pues son como unos imanes que nos van acercando cada vez más y cada vez más. Pero como quiera, como somos libres, no podemos salir. Ahora, cuando Jesús cierra la puerta, ya no se puede salir.
mientras estamos ahí, como que sí, pero como que no, que estoy aprendiendo, hoy me gusta, mañana no sé qué, la iglesia esto, lo otro, pues ya ahí nos podemos decir, no, mira, hasta aquí llegué. Sí. Yo creo que hay que apurarnos para que cierre la puerta más rápido, ¿verdad? Ahora sí que vamos, corre, corre, corre. Y ahí, señor, ya la puede cerrar, tranquilo. Sí, bueno, mis hermanos, muchísimas gracias. ¿Está la manita José Guillermo? ¿Ibas a decir algo más? ¿O es la de hace Sí, rato? sí. De este ejemplo yo se lo había puesto anteriormente, pero viene al caso. Los pilotos de las fuerzas aéreas, los que están piloteando ahora mismo, esos equipos, lo último que hay en la manufactura de armas, eso en el capacete, cuando él se pone ese equipo en la cabeza, automáticamente a un ojo le va la visión de la computadora del avión. No hay forma que él pueda ver en ese ojo otra cosa. Lo saca del medio ambiente y lo coloca directamente en la computadora. No se puede desenfocar. Y el otro ojo es para que él disponga en su voluntad qué va a hacer con el medio ambiente que se encuentre, en la situación que se encuentre. Así que es un ojo viendo lo que está ocurriendo alrededor de él y el otro ojo es la computadora. Si aplicamos la analogía, el ojo que está tapado, que solamente se ve la computadora, es cuando nos fundimos con Jesús, y el otro es viendo a la otra ser humano, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Gracias. Gracias, José Guillermo. Siempre nos trae muy buenos ejemplos, ¿verdad? Me agradan, me agradan. Bueno, ¿algo más que les gustaría agregar, Mirta o Guadalupe? Guadalupe también ha estado calladita. Sí que yo diría solamente en son de broma que José Guillermo en Fiat mío es como el Alex en tercer Fiat, que él es el que trae como esos chistecitos ahí llanos y agradables a escuchar. Así que gracias, José. Muchas gracias a todos. Gracias. Guadalupe, Bueno, creo que esta lectura ha sido tan sustanciosa y nos ha hecho rumiar tanto que hemos tenido una cantidad de preguntas muy interesantes, ¿verdad? Y han hecho la sesión muy interesante en el sentido de irnos aclarando cosas que no son fáciles, sino que son cosas que ya nos van llevando a ver cómo lo hacemos cada quien en nuestra vida y cómo lo interpretamos, ¿verdad? Entonces, eso creo que nos está dando ya una maduración como grupo muy buena, que eh, le doy gracias a Jesús por, por eso, ¿verdad? Porque de entender a rumiar y de rumiar a hacer vida, ya solo es un paso y entonces mm, me da mucha alegría en mi espíritu, digamos. No la quiero ver corporal, sino que eh, en el espíritu de que estamos, estamos avanzando. Y eso también quiere decir que Dios cada vez va a ir pidiendo más de nosotros, ¿verdad? Así es que esa puerta que no se debe de dejar abierta y que debemos de ver que se cierre detrás de nosotros lo más rapidito, como decía Ivette, hay que irla pidiendo también, ¿verdad? Para eh, ser partes del ejército que el Señor tiene reservado para nosotros. Y eh, entender, entender que el Señor no nos está pidiendo que seamos
netamente como Él en la cruz, ¿verdad? Sino que nos quiere en paralelo con Él. Por supuesto que Él nunca se va a bajar de la cruz y en paralelo con Él es siempre estar con Él en su cruz, pero no nos está pidiendo esa cruz porque al hacer esa cruz que se atraviesan los palos, es que estamos no en resignación, en divina voluntad, sino que estaríamos en gran rebeldía en contra de Él, ¿verdad? Y creo que es algo que debemos de sacar de acá, el significado de resignación en divina voluntad con el significado de esa cruz que Dios quiere de nosotros. Eso podría decir. Muchas gracias, Guadalupe. Bueno, antes de terminar, estaba viendo que Carmen Elena sugirió la 762 de noviembre 6 de 1906. Me gustaría terminar leyendo ese pedacito. En el párrafo 4 dice, esta es mi idea. Por eso te voy hablando frecuentemente de la perfecta resignación. Porque viviendo de mi querer, el alma adquiere el amor más heroico y llega a amarme con mi mismo amor y se vuelve todo amor y volviéndose todo amor está continuamente en contacto conmigo. Así que está conmigo, en mí y por mí. Hace todo lo que quiero, no se mueve, ni desea otra cosa que mi querer, en el cual está encerrado todo el amor del Eterno y donde queda ella encerrada y viviendo de este modo, el alma llega casi a perder la fe y la esperanza, porque llegando a vivir del querer divino, el alma no se siente más en contacto de la fe y de la esperanza, pues si vive de su querer, ¿qué cosa debe creer si lo ha encontrado y hace de él su alimento? ¿Y qué cosa debe esperar si ya lo posee, viviendo no fuera de Dios, sino en Dios? Por eso, la verdadera y perfecta resignación es el sello de la segunda predestinación y la certeza de la posesión de Dios que que el alma adquiere. ¿Has entendido? Piénsalo bien. Entonces nos quedamos y cerramos con esa lectura tan bonita, ¿verdad? Más arriba le dice Luisa sobre la fe y la esperanza, pero Jesús le dice que Él dice, te equivocas, dice, yo no tenía ni fe ni esperanza, ni las podía tener porque yo era el mismo Dios, yo era solo amor. Entonces aquí nos dice, ¿qué esperas y qué más fe tienes si ya estás conmigo, verdad? Pero ahí nos dejó esa lectura sobre la perfecta resignación. Y concluimos la sesión, mis hermanos. Muchísimas gracias a cada uno por su tiempo y por su sí a Jesús, ¿verdad? Nos vemos para la próxima sesión. Un abrazo. Gracias. La Tu frase. tu voluntad reine como en el cielo, así en la Así en la tierra. tierra. Fíjate.